Buenas noches, vamos a hacer la presentación de la tarea final del taller de tesis 1. Planteamiento del problema. Este estudio se enfoca en analizar las causas probables de fisuramiento prematuro en pavimentos de carreteras del departamento de Santa Cruz. Específicamente se investigarán tramos construidos en los últimos 5 años donde se utilizaron asfaltos modificados con polímeros, una tecnología avanzada que busca precisamente aumentar la durabilidad de las vías. Situación problemática. Se ha observado un deterioro acelerado y anómalo en carreteras de reciente construcción en Santa Cruz. A pesar de la inversión en asfaltos modificados que prometen un rendimiento superior, están apareciendo fisuras y agrietamientos mucho antes de cumplir su vida útil proyectada. Este fenómeno no solo implica altos costos de mantenimiento no presupuestados, sino que también compromete la seguridad vial y afecta la eficiencia logística de una región vital para la economía de Bolivia. La recurrencia del problema sugiere fallas sistémicas que van más allá de incidentes aislados. Objetivo general: determinar la causa que origina el fisuramiento prematuro en pavimentos con asfalto modificado en Santa Cruz para establecer lineamientos técnicos que prevengan su recurrencia en futuros proyectos viales. Objetivos específicos: identificar y clasificar los tipos de fisuras predominantes en los tramos de estudio, evaluar la calidad y compatibilidad de los materiales empleados, agregados pétreos o asfalto modificado, frente a las explicaciones de diseño, analizar los procesos constructivos y los protocolos de control de calidad aplicados durante la ejecución de las obras, correlacionar las condiciones climáticas y de tráfico pesado de la región con el nivel de deterioro observado, diagnosticar posibles deficiencias en el diseño de la mezcla asfáltica o en el diseño estructural del pavimento. Dimensiones del estudio. Dimensión temporal: proyectos viales ejecutados y en servicio entre enero 2020 y diciembre 2025. Dimensión espacial, área: tramos críticos seleccionados de la red vial fundamental dentro del departamento de Santa Cruz. Unidad de análisis: construcción tramo carretero San José de Chiquito San Ignacio Velasco, cuya pavimentación se realiza utilizando asfalto modificado con polímeros y que presenta evidencias de fallas prematuras. Título propuesto para la tesis: Análisis causal del fisuramiento prematuro en pavimentos con asfalto modificado con polímeros. Estudio de casos de la red vial de Santa Cruz, periodo 2020-2025. Justificación: económica: optimizar la inversión pública al reducir la necesidad de mantenimientos correctivos costosos y frecuentes. Técnica: adecuar las especificaciones y normativas de construcción a las condiciones reales de Santa Cruz, clima subtropical, alto tráfico de carga. Social y de seguridad: garantizar la transitabilidad segura y eficiente, contribuyendo al desarrollo económico y la conectividad regional. Sostenibilidad: asegurar la longevidad de la infraestructura vial, maximizando el ciclo de vida de los materiales e inversión. Preguntas de investigación: ¿el tipo de cemento asfáltico modificado con polímeros es el adecuado para las condiciones de servicio de la región? ¿Existe una correlación entre las deficiencias en el proceso de compactación, temperatura, energía y la aparición de fisuras? ¿El diseño de la mezcla asfáltica considera de forma adecuada la geología y morfología de los agregados locales? ¿El crecimiento del tráfico pesado ha superado las proyecciones de diseño, induciendo a una fatiga acelerada del pavimento? Hipótesis: el fisuramiento prematuro en los pavimentos con asfalto modificado con polímeros en Santa Cruz es el resultado de una interacción de factores, siendo los más influyentes una determinación inadecuada del tipo de cemento asfáltico, grado de performance PG y un diseño estructural de pavimento que no se ajusta adecuadamente al incremento real de las cargas por eje del transporte pesado en la región. Diseño metodológico de la investigación. Este capítulo describe en detalle la estrategia metodológica que se seguirá para alcanzar los objetivos de la investigación, abordando el paradigma, el enfoque, el tipo de nivel de estudio, el diseño de la población y muestra, así como las técnicas de recolección y análisis de datos. Paradigma y enfoque. Paradigma: la investigación se marca en un paradigma post-positivista. Este paradigma reconoce que la realidad de la ingeniería civil, aunque observable y medible, es compleja y sujeta a múltiples variables que no siempre pueden ser controladas por completo. Se busca explicar y predecir y controlar los fenómenos, en este caso el fisuramiento prematuro, entendiendo que los hallazgos son probables y no absolutos y que el conocimiento es perfectible. Enfoque: se adoptará un enfoque cuantitativo. Este enfoque es el más adecuado para el tema, ya que se centra en la recolección y análisis de datos numéricos y medibles. Se buscará identificar y cuantificar las relaciones entre las variables, por ejemplo, propiedades de asfalto modificado, condiciones climáticas,
cargas de tráfico, procesos constructivos y el resultado, la presión y severidad de las fisuras. El objetivo es establecer relaciones causa-efecto a través de mediciones objetivas y análisis estadístico. Tipo y nivel de estudio. Tipo de estudio. El estudio es de tipo aplicado, ya que se busca resolver un problema práctico y específico en el campo de la ingeniería de pavimentos. El fallo prematuro de las carpetas ejecutadas con asfaltos modificados. Los resultados obtenidos tendrán una aplicación directa en la mejora de diseños, especificaciones técnicas y prácticas constructivas. Nivel de estudio. La investigación tendrá un nivel correlacional explicativo. Correlacional, se buscará determinar el grado de asociación entre las diferentes variables, por ejemplo, entre el grado de performance PG y la tasa de propagación de fisuras, para entender cómo se relacionan entre sí. Explicativo, el estudio irá más allá de la simple descripción o correlación, buscando establecer las relaciones de causa y efecto. El objetivo final es explicar por qué se produce el fisuramiento prematuro, identificando los factores que son determinantes en su aparición. Diseño de la investigación. Se empleará un diseño no experimental, transaccional y retrospectivo. No experimental. No se manipularán deliberadamente las variables. En su lugar se observarán los fenómenos y tal como se ha dado en su contexto natural. Es decir, se estudiarán tramos de pavimentos ya construidos que presenten las características de interés fisuramiento prematuro. Transaccional o transversal. La recolección de datos se realizará en un único momento en el tiempo. Se seleccionarán diferentes tramos de carretera con características específicas, antigüedad, tipo de asfalto, nivel de tráfico, y se evaluará su estado actual para analizar las posibles causas del deterioro. Retrospectivo, se analizarán hechos que ya han ocurrido, se recopilará información histórica de los tramos de pavimento seleccionados, como los diseños originales, los registros de control de calidad de materiales y los métodos constructivos empleados y datos históricos de tráfico y clima. Universo, población y muestra. Universo. El universo comprende los pavimentos flexibles construidos con asfaltos modificados en una región geográfica como es el departamento de Santa Cruz. Población. La población de estudios estará constituida por los tramos de carretera pavimentados con asfalto modificado que presenten fisuramiento prematuro, definida como la presión de fisuras significativas antes del 50% de su vida útil de diseño, dentro del universo definido. Muestras. Se seleccionaron una muestra no probabilística por conveniencia y por criterio. Selección por criterios. Se definirán criterios de inclusión y exclusión claros. Por ejemplo, criterios de inclusión, tramos con una antigüedad de entre 2 y 5 años con datos de construcción y materiales disponibles y que presenten fisuras evidentes por fatiga, térmicas, etc. Criterios de exclusión, tramos que hayan sido sometidos a reconstrucciones mayores o que no cuenten con documentación técnica fiable. Muestreo. Se seleccionarán N tramos de la carretera en análisis, por ejemplo, 3 o 4 tramos representativos, que cumplan con los criterios establecidos y sean accesibles para investigación. De cada tramo se estudiarán testigos de asfalto núcleos en zonas fisuradas y en zonas sanas para su análisis comparativo en laboratorio. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Observación directa en campo, revisión documental, ensayos de laboratorio sobre núcleos extraídos, análisis de datos históricos. Procedimiento de análisis de datos, procesamiento y organización de datos. Toda la información recopilada, datos de campo, laboratorio y documentales, será tabulada y organizada en una base de datos utilizando software como Microsoft Excel o SPSS. Análisis descriptivo. Se calcularán las estadísticas descriptivas, medias, desviaciones estándar, frecuencias para cada una de las variables estudiadas. Por ejemplo, el promedio de porcentaje de vacíos en zonas fisuradas versus zonas no fisuradas. Análisis correlacional. Se utilizarán herramientas estadísticas para identificar el grado de asociación entre las variables. Por ejemplo, se aplicará un coeficiente de correlación de Pearson para determinar si existe una relación lineal entre la rigidez de asfalto medida en su punto de ablandamiento y la densidad de fisuras por baja temperatura. Análisis comparativo. Se realizarán pruebas de hipótesis como la prueba T de Student para comparar las propiedades medias de las muestras tomadas en zonas con fisuras y en zonas sin ellas. Esto permitirá identificar si existen diferencias estadísticamente significativas que puedan explicar el fallo. Síntesis de interpretación. Finalmente se integrarán los resultados de todos los análisis para construir una explicación coherente de las causas más probables del fisuramiento prematuro, triangulando la información obtenida en campo, en laboratorio y de la revisión documental.
Consideraciones éticas. La investigación se adherirá a los siguientes principios éticos. Autorización y permisos. Se solicitarán los permisos correspondientes a las entidades viales responsables de los tramos de carretera seleccionados para realizar las inspecciones visuales y la extracción de núcleos. Manejo de la información. La información técnica y los datos de los proyectos serán utilizados exclusivamente con fines académicos y de investigación, garantizando la confidencialidad de la información sensible si así se requiere. Seguridad. Durante los trabajos de campo se cumplirán todas las normativas de seguridad vial y ocupacional para proteger tanto al equipo de investigación como a los usuarios de la vía. Se utilizará la señalización adecuada y el equipo de protección personal necesario. Honestidad intelectual. Se citarán adecuadamente todas las fuentes de información utilizadas y se reportarán los resultados de manera objetiva y veraz, sin alterar ni omitir datos que puedan contradecir las hipótesis iniciales. Métodos de estudio. Método científico. Será empleado el método científico en la investigación y observación sistemática del fenómeno de aficionamientos prematuros en pavimentos. Mediante este método se formularán hipótesis, comprobar las mismas con los datos de manera de obtener conclusiones adecuadamente sustentadas. Método inductivo. Se empleará este método para evaluar la información obtenida en el laboratorio en el análisis de casos particulares. Mediante este método se podrá obtener conclusiones a ser aplicadas en los proyectos de pavimentación con asfaltos modificados. Tipos de métodos de estudio. Método estadístico. Se podrá analizar la información obtenida mediante la recolección, organización y análisis e interpretación de datos cuantitativos y cualitativos. Estos datos permitirán describir, analizar y explicar la patología de aficionamientos prematuros. Método experimental. Se empleará esta técnica de investigación científica buscando establecer relaciones de causa y efecto mediante la manipulación de variables en un entorno controlado. Técnicas de estudio. Estrategia operativa. Entrevistas y coordinaciones con técnicos responsables de proyectos donde se ejecutan asfaltos modificados con polímeros. Se gestionará la obtención de información de control de obra que permita evaluar información pertinente al estudio. Tipos de técnicas de estudio. Revisión bibliográfica documental. Mediante el análisis de bibliografía especializada, artículos de revistas científicas, tesis previas con similar problemática y la consulta con fuentes académicas se podrá construir un marco teórico y contextualizar la problemática de aficionamientos prematuros en pavimentos. Observación. Mediante técnicas como el PCI se harán observaciones directas en campo, identificando los sectores con aficionamientos prematuros. Entrevistas. Se recurrirá a proyectos en el departamento de Santa Cruz, entrevistando a técnicos responsables que puedan proporcionar información de primera mano sobre la problemática de aficionamiento prematuro. Instrumentos de estudio. Se emplearán los recursos disponibles para el registro de la información necesaria para el estudio. Se deben estudiar los siguientes aspectos: informes de prueba de verificación de grado de performance PG del cemento asfáltico empleado, memorias de cálculo de carpeta asfáltica, incluyendo estudios de tráfico, resultados de ensayos de campo en la jornada de trabajo de colocación de carpeta asfáltica, incluyendo control de temperaturas y viscosidad, registros de inspecciones de campo. Universo población. Universo población se trata de los proyectos carreteros en el departamento de Santa Cruz cuya pavimentación sea ejecutada con asfaltos modificados con polímeros. Se entablará contacto con los responsables de proyectos portuarios de supervisión y contratista. Se gestionará la obtención de la información relevante, así como un intercambio de criterios sobre la problemática en estudio. Muestra. La muestra objeto de estudio será la pavimentación del proyecto San José de Chiquito, San Ignacio de Velasco. Se pretende realizar un estudio a profundidad de la problemática de aficionamientos prematuros que permita la obtención de conclusiones ser empleadas en los proyectos de pavimentación con asfalto modificado con polímeros en el departamento de Santa Cruz. Muchas gracias.